ahí empezó. Ya. Eh, un buen día para todos los chilenos, para las autoridades, para los presos, para los niños del Sename. Eh, Me dirijo a la opinión pública. Soy un número más, como lo fui en el Sename también. Soy hijo del Sename, soy el que he estado escribiendo en Twitter, en todas las redes sociales, teniendo acciones sociales, llamando la atención con mi propio nombre. Arriesgándome, no he usado este medio para delinquir, nada por el estilo, solamente para hacer un llamado social. Y bueno, soy Rodrigo Jesús Sergio Díaz Silva, mi ruta es 11.863.372-5. Llevo 20 años en prisión y después de muchas torturas y apremios ilegítimos que he sufrido en el transcurso, en el trayecto de mi presidio, llegó un momento determinado que en la apertura de mi conciencia, las culpas y todo eso, comprendí que yo no tenía por qué ser torturado, ni abusado, ni nada por el estilo. Así que empecé a sostener una lucha con respecto a mis derechos humanos básicos, aunque yo asumo mis culpas y gracias a muchos funcionarios de Gendarmería con vocación que honran a la institución de Gendarmería de Chile, a pesar de que no hay recursos y todo eso, bueno, me hice escritor, les conté la historia, ustedes ya saben de la señorita Gabriela en el Cerro La Pólvora, en la cárcel de alta seguridad de Valparaíso. Cuando recién iniciaba mi presidio, ella me instó a exteriorizar mis fantasmas y a volverme escritor y yo me subestimaba, pues. Y mi autoestima estaba muy baja porque yo me crié entre prostitutas, drogadictos y ladrones, a pesar de que provengo de una familia supuestamente que debería haber sido establecida. Pero lamentablemente mi papá cayó preso y todo eso y se rompió el núcleo familiar. Eso demuestra que la unión de las familias es fundamental, es la base de una sociedad. Y bueno, finalmente terminé en la calle y terminé en casas del Sename y criándome en campamentos. Estuve en el campamento Raúl Silva Enrique, conocí la pobreza y finalmente bueno, me di cuenta que tenía que sobrevivir. Fui abusado, violado, estuve secuestrado por grupos pedófilos y todo eso, y también fui abusado en el Sename, y bueno, una serie de cosas que he tenido que soportar en el trayecto de mi vida, y estoy avergonzado. O sea, llegó un momento determinado en que los mismos funcionarios, como la señorita Gabriela, psicóloga, que me instó a ser escritor, que finalmente terminé siéndolo, eh, procuraron mi crecimiento intelectual y cultural. Y me fui moralizando, tuve acceso a la iglesia evangélica, católica, y tuve acceso a talleres y todo eso gracias al ímpetu, a la vocación de muchos funcionarios de Gendarmería. Y eso me ayudó a formar una conciencia moral y a darme cuenta de lo mal que yo había estado, de todos los crímenes que yo había cometido, y empecé empezó a suceder un fenómeno que es el de sentir el arrepentimiento y la culpa, el peso de la culpa, y de darse cuenta de lo que uno ha hecho y que uno no se da cuenta por la formación, porque qué formación moral puede tener, o intelectual, o espiritual, o de cualquier tipo, qué principios puede tener un niño criado en el salvajismo de la calle, o en el salvajismo que había en el Sename y que todavía existe ese salvajismo hoy en día. Los niños son maltratados, son drogados, son abusados, violados, son asesinados, y eso sucedía en la época de los 80, de donde provengo yo. Y estuve en la Casa de Menores de San Francisco por el primer juzgado de menores, en Avenida Mata, y era muy horrible. Muchos de los niños que salimos de ahí terminamos siendo delincuentes, terminamos siendo parte del sistema carcelario chileno, que es un sistema arcaico, donde no hay el presupuesto suficiente o no se ocupa el presupuesto adecuadamente, el presupuesto que existe. Pero realmente hay falta de recursos, hay falta de voluntades políticas, sociales al respecto, porque somos repudiados y con mucha razón. Yo lo considero que es justificable y se justifica el repudio que hay con respecto a muchos de los que hemos cometido delitos. Pero Rousseau dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, el mundo lo corrompe. En algunos casos yo creo que sí sucede. En una buena familia no, es
¿cómo se va a corromper un niño si hay una buena familia con principios morales, éticos, lo educan y todo eso? Bueno, yo no tuve oportunidad, no tuve opción. Y en vez de seguir siendo abusado por pedófilos y todo eso, yo decidí, para sobrevivir y no dedicarme a la prostitución infantil cuando tenía 9 10 años, ya que había sido abusado tantas veces, entonces decidí transformarme en delincuente. Entre las juntas que yo tenía, prostitutas, drogadictos y ladrones, y homosexuales, pedófilos y todo eso, bueno, terminé impregnándome de ese tipo de principio y de ese tipo de moral. Entonces para mí todo era lícito, no me estoy justificando, por eso he asumido con valentía y no me, muchas veces intenté suicidarme, sobreviví gracias a Dios, pero porque más que nada por la culpa que llegué a sentir en un momento determinado al darme cuenta de lo terrible que había sido mi conducta. Y paradójicamente eso ocurrió en un lugar donde se supone que no ocurre eso, no se da, porque aquí hay gente que pronto de repente está un año presa y sale a hacer lo mismo y todo eso porque no hay oportunidades, no hay proyectos, no hay nada que moralice al individuo. Un proyecto adecuado de rehabilitación sería moralizar al individuo, pero para moralizar al individuo tiene que estar la voluntad, porque así se hace, se abre, se produce la apertura de la conciencia del individuo para que se dé cuenta de lo mal que está y que se arrepienta. Y eso es lo que me pasó a mí, pero a través del sufrimiento, a través de golpizas, a través de abusos que pasé, no tan solo de funcionarios de gendarmería, sino también de internos, porque es un mundo salvaje, un mundo muy, muy horrible en realidad, y además que nadie está libre de la cárcel. Yo mismo, imagínense, yo provenía de una familia, un lado de la derecha, otro lado más tirado a la izquierda por mi familia materna, y el lado ya de la derecha representado por mi familia paterna. Donde hay empresarios, periodistas, abogados y todo eso que nos dieron vuelta a la espalda cuando mis padres se separaron. Mi papá trabajaba en las casas Corby, que es hoy el Serviu, y hizo una estafa y todo eso, y bueno, él eligió, hay gente que viene de una cuna de oro y no es raro, en todo caso no es extraño, hoy día no nos podríamos sorprender de eso, y decide ser un criminal. Vemos en distintas carteras políticas, empresarios y cosas por el estilo, que hacen estafas tremendas y todo eso, y son tratados con una delicadeza por la justicia. Bueno, en el caso mío particular y en el de muchos presos de Chile que ocupamos las cárceles de Chile, hemos cometido delitos deleznables. Y ante eso muchos como yo estamos avergonzados, arrepentidos, y si hemos sobrevivido es porque hemos tenido el coraje de enfrentar nuestras culpas y de asumirlas, los azotes, los palos, el hambre, un montón de falencias, el repudio, el que te escupan a la cara, el que toda la gente te quiera apedrear y todo eso, y yo lo asumí. De todas maneras era como un perro, pero finalmente tanto ser golpeado en el suelo, un perro termina dando mordiscazos y termina defendiéndose, y eso es lo que me pasó a mí, pero a través del intelecto que mismos funcionarios de gendarmería me ayudaron a obtener, porque habían funcionarios que tuvieron compasión de mí, y a pesar de que estuve a veces encerrado en una torre como en Puente Alto durante 7 meses, una torre, una celda oscura, ¿cierto?, cuando no se respetaban los derechos humanos, y sin baño, con una ventanilla de 3 centímetros para poder respirar, y donde recibía la luz de un patio, la luz artificial. Y estuve ahí a oscuras, y un subisal, por ejemplo, se apiadó de mí, y después de que yo había vuelto con ese espíritu de escritor, de escribir, gracias a la señorita Gabriela, que estuve un año allá en la cárcel de Valparaíso, y me juntaba envoltorios de cajetillas de cigarros, para poder escribir, ya que no había papel, pues. Y me facilitaba un lápiz en la noche, entonces yo me ponía en la celda, en la ventanilla que me llegaba un poco de luz, y en la mano, en la palma de la mano, me ponía así a escribir, y así logré escribir mi primer libro, que se llama Tras las nubes también brilla el sol. No lo he pasado por editoriales, nada, pero he hecho el registro de propiedad intelectual, y esperando alguna vez de ser recibido por alguna editorial y todo eso, pero no es mi mayor anhelo. Simplemente he querido exteriorizar y mis culpas, mis reflexiones, y lo que ha producido una transformación en mi mente, en mi espíritu, en mi corazón. Y por eso he llegado a este coraje y ser capaz de dirigirme a toda la nación, de dirigirme sabiendo que hay mucha gente que me va a repudiar de todas maneras, aun cuando yo haya sufrido los 1000 infiernos en la cárcel por las cosas que cometí, y todos, muchos desearían que personas como yo estuvieran muertos, ¿cierto? Y cosas por el estilo. Bueno, quiero recalcar que al respecto escuché hace poco al presidente Piñera, que dijo que es inaudito que un preso esté recibiendo 700.000 pesos cuando un niño vulnerado está recibiendo 300.000.
Lamentablemente, yo no tengo acceso a muchas cosas en el sentido de obtener ayuda, porque hay gente que no nos escucha, por el repudio generalizado que existe entre nosotros. Pero hay que considerar que muchos de nosotros estamos rehabilitados y nos hemos rehabilitado por una decisión propia. Y en ese sentido somos valientes, somos valientes. No soy solamente yo, por eso hablo a nombre de muchos. Muchos de los presos están esperando, y presas de Chile, ¿cierto? Y los niños de Sename también están presos, porque esos no son hogares donde no les dan amor. Estamos viendo constantemente abusos, asesinatos y todo eso, y lo ampara la justicia de una u otra manera, asfixia las cosas. Gendarmería sale a suelto, los tíos del Sename salen a suelto y todo se diluye. Y entonces eso no es extraño porque viene sucediendo durante décadas, de la década de los 80 donde provengo yo. ¿Cuántos niños mataron, a cuántos abusaron? A mí mismo, los mismos tíos abusaban de mí, todo eso, porque un niño querría arrancar de un lugar donde se supone que está recibiendo amor y protección y alimentación y todo eso. Nosotros pasábamos hambre en la casa de menores y cosas por el estilo. Probablemente eso no ocurra hoy. Bueno, respecto al presupuesto que se refirió el presidente Piñera, con mucho respeto a su excelencia el presidente de la República, nosotros, muchos presos, estamos dispuestos a dar 400.000 pesos de los 700.000 pesos que nos están dando, porque al fin y al cabo no estamos recibiendo ni 300.000 pesos. Y eso no es necesario hacer una auditoría, porque sería prevenirlos a ellos, a Gendarmería de Chile, para que pudieran cuadrar los libros en todo caso y cosas por el estilo. Pero haciendo una encuesta caso a caso respecto a los presos y a los niños del Sename, se puede ir caso a caso revisando. ¿Qué recibes tú al año? ¿Recibes esto? ¿Recibes zapatos? Por ejemplo, nosotros, los presos, deberíamos recibir vestimenta al año, 2 pares de zapatos,